Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la UNED, a vuestra casa. Como yo digo siempre, a la universidad más grande de Europa, al campus más grande de Europa y en este caso a la sede de Úbeda y de Jaén, la provincia de Jaén. Bueno, nosotros, la UNED, pues tenemos una amplia extensión universitaria de jornadas, de congresos, aparte de nuestra actividad académica habitual, de grado y de posgrado, y evidentemente dentro de esa extensión universitaria, de esa actividad de extensión, pues también contamos con presentaciones de libros. Y hoy contamos con Luis Miguel Sánchez Tostado, con un autor que es paisano, que es de la provincia de Jaén, pero eso no quiere decir que sea un autor local ni provincial, sino mucho más allá. Son 60 libros los que tiene ya publicados, numerosos premios y bueno, y hoy viene a presentarnos pues tu última novela, La maldición de Jericó. Y así que nada más, darte la bienvenida, agradecerte el que haya escogido nuestra casa para poder presentar tu libro en Úbeda y agradecer también a Sebastián, que también sabe que es su casa y que además es un habitual en esta mesa. Así que nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, os voy a, antes de nada, os voy a poner un vídeo, que es el tráiler que ya está circulando en las redes sociales, y después que ya nos metemos en faena. Espera. Para la presentación. ¿Ya? Sí. Bueno, vamos a empezar, si te parece, Luis Miguel. Como ha dicho Vicente, sí, no se oye. Bueno, sí creo que se oye, ¿no? En cualquier caso, ¿no? Luis Miguel, a mí aunque seamos pocos no importa, nosotros somos él y yo y otro, haríamos lo mismo, Digo que él, como ha dicho, es un jiennense. Yo quisiera resaltar su tema académico de que es criminólogo, porque tiene que ver con lo que escribe desde hace mucho tiempo, ¿no? Y como también ha dicho Vicente, es un prolífico ensayista, ¿no? Que ha aportado, además con sus investigaciones y publicaciones, mucha luz a lo oculto de la guerra civil y posguerra en la provincia de Jaén. Su contribución precisamente a la memoria histórica de esta provincia es meritoria. Hace 3 días, si no recuerdo mal, aquí se presentó el monumento a las víctimas y se hizo referencia especialmente a ti, ¿no? Por parte de los que presentaron el monumento, haciendo referencia a que tus investigaciones, tus publicaciones habían dado mucha luz para que hoy se supiera la gente que había enterrada en la fosa común del cementerio, ¿no? Por eso tu contribución, digo, es meritoria
Y por todo esto, yo creo que tú has sido especialmente ensayista y te consideras ensayista y te sientes muy cómodo escribiendo ensayos, ¿no? Pero yo vengo a hablar del Sánchez Tostado novelista, no el ensayista, ¿eh? Aunque él, RTR, siempre quiere hablar de ensayo, ¿no? Yo quiero hablar del Sánchez Tostado novelista, ¿no? Que tal vez no aprecia mucho, sin darse cuenta de que en ese género la novela es un maestro. El ensayo lo hará bien, pero en novela es un auténtico maestro, ¿no? Yo creo que es una pluma sobresaliente, un narrador y un fabulador extraordinario. Y aunque aparte de las tramas que estén basadas en hechos reales, él fabula, ficciona, crea personajes que hacen que la historia sea divertida, aventurera, consiguiendo realmente una auténtica engranaje, ¿no?, entre lo real y la ficción, con una maestría que considero que es encomiable, ¿no? Yo te descubrí un día con La Cuarta Bestia, en el tema de la novela, ¿eh? Tuve la ocasión era tu cuarta novela, de presentarlo en un café literario del Condado, y la verdad es que me deslumbró. Yo digo, bueno, esta novela, ¿cómo no está pegando a nivel nacional? Porque es una novela magníficamente bien escrita, lo justo, con un lenguaje preciso, rico, y una trama bien armada, basada en un hecho real, ¿no? Pero había utilizado ese papel investigador que tiene él y de ensayista para traspasarla de manera magistral a una novela, ¿no? Y ahora yo quiero darte las gracias de que tú hayas querido que te presente esta novela, porque me ha permitido, tu quinta novela, pues leerla despacito, masticarla, y me ha hecho disfrutar de una lectura, también de una obra muy bien escrita. La narración es pulcra, es rica, es minuciosa, es amena, con mucha tensión narrativa, muchísima tensión narrativa, del principio hasta el final. La trama es una trama que está bien armada, los personajes están trabajados, van en dos espacios temporales, ¿no?, que están bien ensamblados, no se estorban, no se pisan, ¿no? Está documentada, es profunda la novela, en las cosas que dice. Pues me gustaría, después entraremos, ¿no?, pero en temas que van más allá de la propia aventura, ¿no? Una novela sensible, amena, sorprendente, que va entre la aventura, la reflexión, lo policíaco, también con una dosis de investigación en un tema que quema, como siempre son los temas religiosos, pero que él acomete sin miedo, como lo hizo con las víctimas de la dictadura, y lo hace a pecho descubierto, ¿no? Claro, esto le lleva a ser lo que yo le decía antes, un lobo solitario en Jaén, del que todos huyen, los de un lado y los de otro, porque Luis Miguel es un tipo claro, no se casa con nadie, y esos tipos se les teme, ¿no? Yo me gustaría empezar con este tema, ¿no?, con esta introducción, ¿no? Y como yo sé que para la trama tú tienes preparado una presentación, entramos en esa trama, y en ese escenario de personajes, y después volvemos a hablar de la novela, ¿te parece? Perfecto, bueno, buenas tardes. Antes de nada, yo quiero primero agradecer a la UNED por acogernos, a Vicente Ruiz, a José Carlos, de Libros Prohibidos, y por supuesto a mi presentador querido, Sebastián Lozano, por sus amables palabras. A mí es que me gusta que me presente Sebastián, porque es que yo le tengo una gran admiración a él y a su hijo Pablo, porque es que yo admiro las personas con tanta solvencia intelectual, ¿no?, a él y a Pablo, ¿no? Y lo admiro desde hace mucho tiempo, ¿no?, a ellos y a personas como ellos que se volcan con la cultura, y eso a mí me ganan, ¿no? Y bueno, es un placer estar aquí en Úbeda, porque Úbeda es una ciudad, que os voy a decir yo de Úbeda, es que a mí una de las ciudades más bonitas del mundo, vamos. Y en la que tengo buenos amigos, y en la que siempre se me ha tratado muy bien. Incluso tuve el honor de ser finalista del premio de Ciudad de Úbeda de novela histórica, ¿no? Bueno, yo os voy a poner, es que claro,
como mi especialidad es el ensayo, en el ensayo yo me puedo explayar. No pasa nada si desvelas cosas que has investigado, pero la novela no puedes adelantar mucho. Entonces prefiero poneros unas imágenes y comentarlas contextualizando de dónde arranca todo esto. Y vais a ver el misterio y de dónde arranca. No sé si podemos ver las imágenes. Sí, bueno. Mirad, la figura de Jesús de Nazaret es fascinante, seas creyente o no lo seas. Es fascinante, bien sea el Cristo de la fe o un simple personaje histórico o un mito. El año pasado presenté una novela, un ensayo muy controvertido, La historia desconocida de Jesús de Nazaret, y te das cuenta el tirón que tiene el personaje todavía a día de hoy. Sobre todo los misterios que no nos han contado de él, o las mentiras que nos han contado, y las medias verdades, ¿no? Os voy a poner un ejemplo muy simple. Hace unos meses me hicieron una entrevista en YouTube, en un programa que se llama Desafío Viajero, para la presentación de este libro, para hablar de este libro. 500.000 de visualizaciones tiene. Eso es sorprendente, eso no es por mi libro, eso es porque la gente sigue buscando respuestas a esto. Y realmente hay que reconocer que sea un mito o no lo sea, ha influido de manera sorprendente en la cultura de Occidente. Mirad, vamos a hacer un ejercicio, un viaje en el tiempo, y vamos a situarnos por un momento en 1947. Mirad, ahí tenéis una ilustración. En 1947, ¿qué ocurrió? La ONU divide el Estado donde se implanta Israel, divide el espacio en dos mitades. Le cede la mitad occidental a Israel y la otra mitad a los árabes, digamos, ¿no? Y esto no fue ninguna solución, ya lo estáis viendo. Siguen en guerra permanente, ha habido varias guerras y siguen matándose. Y ahí tenéis cómo el Estado de Israel ha ido invadiendo poco a poco el Estado de Palestina hasta prácticamente dejarlo casi en nada. Y lo poco que queda, pues ya veis. Y digo esto porque ese fue el año, en 1947, fue el año justamente que aparecieron los primeros manuscritos del Mar Muerto en la cueva número 1. En el desierto de Judea, cerca de una antigua ciudad que se llama Qumran. Y cuando vieron la importancia de esos 7 manuscritos, y sobre todo su antigüedad, se quedaron asombrados y empezaron, tanto la Iglesia Católica como las autoridades de Jordania, que tenían mandato en la zona de Palestina, se lanzaron a la búsqueda de nuevos pergaminos, también los expoliadores y los beduinos, y en sucesivos años, a lo largo de 11 cuevas, fueron apareciendo casi 1970 y tal, casi 1980 manuscritos, unos completos, otros fragmentados, hasta 1956, ¿vale? Y fueron conocidos como los rollos de Qumran o los rollos del Mar Muerto, y están considerados como el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX. Pues bien, ¿por qué son tan importantes? Mirad, porque el Tanaj, que es el Antiguo Testamento judío, de la Biblia judía, el más antiguo que se conserva es el Códice de Alepo, que es del siglo X, concretamente del 930. Y estos manuscritos, que no son copias intermedias, que son originales, son anteriores en 1000 años. Un salto bestial de 1000 años. Fijaos qué importancia tiene eso, porque están escritos entre el 250 a.C. y el 66 después de Cristo. En cualquier caso, antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, lo que les convierte en los documentos bíblicos más antiguos y determinantes para estudiar los orígenes del judaísmo rabínico y del cristianismo primitivo. Y aquí tenéis un mapa donde se ve la ubicación donde estaban las cuevas, al lado de Qumran, a unos 20 kilómetros al sur de Jericó, en Cisjordania. Cisjordania significa antes del Jordán.
y Transjordania después del Jordán. Transjordania es lo que hoy en día es el reino de Jordania, ¿no? Pues bien, excepto los manuscritos, los 7 primeros de estos manuscritos de la cueva número 1 que quedaron en, digamos, en el Jerusalén de Israel, porque Jerusalén estaba partido entonces, todos los demás se llevaron al Museo de Rockefeller en el Jerusalén Oriental, que estaba bajo mandato jordano. Y mirad, hay dos grandes, esto es importante, hay dos grandes grupos de pergaminos del Mar Muerto, que son, por un lado, los religiosos y por otro, los sectarios. Ahora veréis la importancia que tienen esto. Los religiosos se dividen en estos 3 grupos que estáis viendo, los libros del Tanaj o el Antiguo Testamento, que os sonarán, de la Biblia, el Deuteronomio, el Génesis, Levítico, etcétera. Luego están una serie de libros apócrifos del Antiguo Testamento que no fueron aceptados en la Biblia hebrea, como el libro de Enoc, el libro de Tobías, etcétera. Y algunos textos exegéticos que son comentarios a libros religiosos. Pero la polémica surge y el misterio surge con los libros sectarios. Al decir sectarios se referían a la secta, porque hablan de la comunidad, de la secta que los escribió, como el documento de Damasco, la regla de la comunidad, el libro de la guerra, el comentario de Habacuc, etc. Y estos son los que han generado cierta controversia, y ahora diré por qué. Y luego hay un manuscrito muy curioso, muy raro, es una rara avis, que no se parece a ninguno de los otros, que es el rollo del cobre. ¿Por qué? ¿Qué tiene de peculiaridad este rollo? Ahí estáis viendo una fotografía justo cuando lo encontraron. Mirad, es increíble este descubrimiento, porque en 1952, en la cueva número 3, aparece 2 rollos que forman parte del mismo texto, pero no son ni de pergamino ni de papiro. Curiosamente, de forma insólita, se escribió en metal, con un buril. ¿Por qué en metal? Algo importante debería tener para el temor a que se pudriera, a que se deteriorara con el tiempo, pues lo hicieron en metal. No sabían cómo abrirlo porque se rompía. Después de 2000 años, imaginaos, ¿no? Bueno, pues John Marco Alegro, del que ahora os hablaré, porque este hombre, en fin, tiene un historión, consiguió en la Universidad de Manchester fraccionarlos para poder leerlo. ¿Y sabéis lo que tenía? Una relación de 73 lugares donde se escondió el tesoro del Templo de Jerusalén, para que no sean cogidos, ¿no?, robados por los romanos, ¿no? Y no era moco de pavo, ¿eh? Estamos hablando en que de las muchas cosas que se ocultaron, había 26 toneladas de oro y 75 de plata. Hoy en día, si apareciera ese tesoro, podría estar valorado en más de 1.000 millones de euros, ¿eh? Y muchos lo han buscado, pero después de 2000 años, está todo cambiado, con tantas guerras, hasta los nombres de los sitios han desaparecido, ¿no? Pero lo han intentado. Bueno, eso es una curiosidad, pero aquí viene lo gordo. Se dieron cuenta muy pronto que el texto de los grupos sectarios, perdón, de los textos sectarios, aparecían doctrinas que coincidían con los evangelios canónicos, que son muy posteriores. Se hablaba de la nueva alianza, de la venida del Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo, se habla del Espíritu Santo, del bautismo, de la Santa Cena con pan y vino, del rechazo por la riqueza material, de la caridad, del amor, del perdón, de la confesión, de la resurrección y del sacrificio y la muerte del Maestro, del justo. Qué casualidad, ¿no? En el mismo sitio. Claro, esto generó un problema y un debate tremendo, porque los evangelios son entre 1 y 3 siglos posteriores. Y los cristianos
sobre todo los católicos, se pusieron nerviosos porque se empezó a cuestionar la originalidad del cristianismo como una doctrina nueva, desvinculada del judaísmo. Esto ya estaba escrito antes. Dice, y entonces se propusieron, los expertos independientes propusieron dos posibilidades. Una, o Jesús y San Juan, y Juan el evangelista, el Bautista, o Jesús, que además bautizaba allí mismo, en el Jordán, al lado, o bien pertenecían a esas sectas que decían de los esenios, que ahora veremos que no está tan claro, o bien los evangelistas posteriores se inspiraron en estos textos para crear a su Mesías mitológico, basado también en algún personaje real, pero inspirándose en esta doctrina. Por supuesto, la Iglesia no aceptó ninguna de las dos posibilidades y para salir del paso dijo que, bueno, que eran dos grupos distintos, por un lado los esenios y por otro lado los cristianos primitivos, con la misma idea o con ideas parecidas. Esto no es verosímil para muchos historiadores porque estamos hablando del mismo sitio, ¿eh? Pues bien, la Iglesia en aquellos años temía que aparecieran textos comprometidos que echaran por tierra a los evangelios canónicos. Y esta es la razón por la que la Iglesia Católica controló desde el principio los rollos del Mar Muerto a través de la École Biblique de Jerusalén, una institución dominica que impartía enseñanzas de ciencias bíblicas y que se puso a excavar Qumran y a buscar cuevas. Ellos, sobre todo los católicos, estaban muy empeñados en hacerse con el control de estos manuscritos. Y los llevaron al Museo de Rockefeller, que estáis viendo en la fotografía, en una gran sala que se llama la Rollería, donde estudiaban los pergaminos. Allí estáis viendo, aquel es John Marco Allegro, porque ahora hablaré de él, porque es que es un personaje súper curioso. Convierte en la Rollería, el Museo de Rockefeller lo convierte en un búnker inaccesible para cualquier historiador del mundo. Nadie va a tener acceso a ello, y menos los judíos, aunque los manuscritos sean judíos. Y forman un equipo internacional de expertos formado por 8 personas, 8 expertos, 5 sacerdotes católicos, 2 seglares vinculados a la Iglesia y solo uno independiente, no vinculado a la Iglesia, que es John Marco Allegro, precisamente. Y fue él, John Allegro, el único, que además no tenía ninguna vinculación religiosa, quien precisamente denunció el monopolio y el oscurantismo de la École Biblique, que retuvo los manuscritos durante más de 50 o 60 años, sin publicar traducciones, sin mostrarlo a nadie, desapareciendo pergaminos, y aquello fue un escándalo. Fijaos que por aquellos años aparecieron los manuscritos del Nag Hammadi en 1945 en el Alto Egipto, y en 3 años no intervino la Iglesia, y en 3 años ya estaban puestos a disposición de la comunidad científica, ¿eh? Pero aquí no. Pasaron las décadas y empezaron a correr rumores, pues, de censura, de ocultación, y más aún cuando el propio Vaticano, en diciembre de 1955, se planta allí y compra un lote de manuscritos sectarios, que eran los polémicos, y se los lleva a la Santa Sede y todavía siguen allí. Esto no es ficción, esto es real, ¿eh? Claro, la École Biblique es una de las instituciones que se crearon, de las muchas instituciones que se crearon a finales del siglo XIX para defenderse de la amenaza pujante de la arqueología, que había empezado a nacer con fuerza y que estaba echando por tierra el relato bíblico, ¿no? Y en la École lo que hacían era instruir a los arqueólogos católicos para emplear la metodología, el método científico, la arqueología moderna, para lo que ellos a priori habían decidido ya que era verdad, la literalidad histórica de la Biblia.
Entonces, es decir, lo que querían era adecuar los descubrimientos, las interpretaciones a sus intereses. Y entonces lo que hicieron fue desvincular a Jesús de los manuscritos del Mar Muerto, decir que son anteriores al tiempo de Jesús, que no se menciona ni a Jesús ni a ninguno de sus discípulos, que se escribieron en Qumrán por los esenios, porque hay una serie de crónicas de Plinio el Viejo y de Flavio Josefo que ubicaban por esa zona una secta junto al Mar Muerto, que decían que los esenios eran célibes, solo eran hombres, y pacifistas, ¿vale? Eran una especie de místicos que retirados al desierto. Incluso, pues como ellos excavaron en Qumrán, les pusieron, y todavía los guías turísticos en Qumrán les va diciendo, bueno, y aquí escribieron los manuscritos del Mar Muerto, este era el scriptorium, y aquí era el refectorium, es decir, estaban empleando términos monásticos, ¿no?, que los mismos católicos le habían puesto, cuando eso no está demostrado, ni muchísimo menos, ¿no? Aquí tenéis algunas fotografías de los miembros del equipo internacional, y bueno, John Allegro fue el único que se atrevió a romper el consenso impuesto y a discrepar porque pensaba que los habitantes de Qumrán no eran esenios. Y de hecho, después de él, surgieron expertos de la Universidad de Oxford y otros muchos diciendo que las pruebas arqueológicas no encajaban. La Iglesia Católica, en las excavaciones que hizo, la École Biblique, se agarraba a las pruebas arqueológicas que a ellos les interesaban, pero otras que encontraron no se mencionaban o no le daban importancia, ¿no? En 1992, fijaos, se publica un libro que es ese que estáis viendo ahí, que yo cuando lo leí hace unos años me impactó, fue un bestseller en su tiempo, El escándalo de los rollos del Mar Muerto, de Michael Bagan y Richard Leigh. ¿Y qué dicen? Primero, que los manuscritos, un grupo importante de manuscritos sectarios son del tiempo de Jesús, antes del 66. Que es cierto que no citan nombres de personas, tampoco se dice que sean esenios, y se lo atribuís. No aparece la palabra esenio por ningún sitio. Y además, se habla de personajes como el mentiroso. Hay muchas alusiones al mentiroso que coincide con la figura de Pablo de Tarso. Hay muchas alusiones al sacerdote malvado que coincide con el sumo sacerdote de Jerusalén, Ananías ben Ananías. Y se habla del maestro de justicia, del justo, el líder que fue torturado y muerto, a quien Dios reveló sus misterios mostrándole el contenido de las profecías. Y además no eran célibes. ¿Por qué? Pues porque apareció un cementerio en Qumrán con más de 2000 tumbas que tenían cadáveres de niños y mujeres. Y además, en uno de los manuscritos que se encontraron, apareció la regla de la comunidad, que se llama así, y que regula, en algunos de sus... a lo largo del texto, regula la crianza de los hijos y el matrimonio, ¿no? Y no eran tan pacíficos como decían, porque la ciudad estaba fortificada, había muros defensivos, la torre estaba fortificada, una torre defensiva, aparecieron puntas de flecha, monedas de un periodo distinto, la mayor concentración de monedas era de un periodo distinto al que la Iglesia Católica decía, y además apareció un manuscrito muy revelador. Bueno, y una fragua para templar armas. Y uno de los manuscritos era el rollo de la guerra, o las reglas de la guerra, ¿no?, que hablaba de su carácter militar. Nada de esto encaja con los esenios, pero siguen persistiendo en esa idea. Es decir, vosotros entráis y en Wikipedia, en todos los sitios, pone que son los esenios. Recordemos una cosa importante que la gente no tiene en cuenta, por la intoxicación reiterativa del relato bíblico. La inmensa mayoría de los historiadores independientes, no católicos, porque el relato católico ya no lo conocemos, aseguran
que el grupo de Jesús iba armado. Y si Jesús no era un celote, en su grupo había celotes. Simón el celote era un apóstol, del que casi nada se habla en el relato bíblico paulino, que quería otorgar al Mesías un perfil muy distinto, pacifista, muy distinto y no guerrillero, para congraciarse con Roma. Judas Iscariote. Iscarius viene de sicarius, portaba la sica, el puñal curvo de los sicarios. Era otro celote. Pedro iba armado, tenía una espada. Cuando lo iban en la redada de Gesemaní, el soldado romano que lo quiso detener, que forcejeó con él, le cortó la oreja. Es decir, y para colmo, a Jesús lo condenan por sedición. Era un grupo nacionalista armado, ¿vale? Y eso a veces se nos olvida. Hasta aquí todo lo que he dicho es real, no es ficción. Pues bien, es en este contexto que acabo de describir, este contexto tan sugerente y tan misterioso, donde surge la idea de la maldición de Jericó. Y la novela arranca precisamente en esa excavación que existió de verdad, que es la antigua Jericó, Tel el Sultán, que está a 2 kilómetros del actual Jericó, y que además la excavación la hizo esa mujer que tenéis ahí, que está considerada como una de las mejores arqueólogas del mundo, Kathleen Kenyon, que además demostró en esa excavación que las trompetas de Jericó, la maldición de Jericó, el episodio de las famosas trompetas de Jericó es falsa, no es histórica. Bueno, se liaron con ella que la iban a destripar, por decir eso, ¿no? Bueno, no sé si conocéis la maldición de Jericó, porque ahí viene el título de la novela. Josué, el sucesor de Moisés, llevó a los judíos, ¿no?, a su pueblo hasta Canaán, y llegaron a Jericó, y Jericó estaba fortificada, estaba rodeada de murallas, y 7 sacerdotes tocaron las trompetas, bueno, los cuernos, los safarín, y siguiendo las instrucciones de Dios, y las murallas cayeron, ¿no?, solas. Y los judíos, siguiendo la ley de Dios, así, tal cual, asesinaron a todos los miembros, los habitantes de Jericó, menos a una prostituta, a todos los asesinaron. Y incendiaron la ciudad. Bueno, como esta mujer sale en la novela, pues esta mujer pensaba que todas las cosas que van pasando lo asociaba a que procedía de la maldición de Jericó esta de la Biblia, ¿no? Por de ahí viene el nombre. Mirad, la novela comienza cuando Peter Fortabat, que es un filólogo que trabaja para Kathleen Kenyon, y su novia Sally Taylor, junto con otro arqueólogo, descubren en una cueva inexplorada un manuscrito coetáneo a Jesús de Nazaret, y el documento se convierte en la única prueba de la existencia del verdadero Jesús histórico, no del Cristo de la fe, y que podría hacer tambalear los cimientos del cristianismo. A partir de aquí surge toda una trama de sicario, asesinatos, persecuciones, investigación compleja, una trama que obviamente no voy a contar, que tenéis que descubrirlo vosotros, y en la que se basa la novela, ¿no? Mirad, estos son unas secuencias de capítulos reales de la novela, hechos por inteligencia artificial, que coinciden fielmente con lo que se describe en la novela, ¿no? Como ha dicho Sebastián, se presentan 2 historias paralelas, siguiendo, bueno, mi técnica narrativa habitual en mis novelas, a través de flashback, ¿no? Entonces, son 2 historias entrelazadas, lo que está pasando en Cisjordania en 1959 y lo que está pasando en 2010 en Inglaterra primero y en España después, concretamente en Madrid, sobre todo el día o la noche en que España ganó el Mundial de Fútbol, en 2010. Cuando todo el mundo estaba pendiente de ese partido, las calles estaban vacías y los bares llenos. En una cámara acorazada, en un sótano de Madrid, estaban pasando cosas importantes. Y esa cámara existe, la tenéis,
en el sótano es la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, que está en el sótano del edificio de las Cariátides, un edificio bellísimo de la calle Alcalá de Madrid, que desde 1910 fue un banco, y por eso está ahí la cámara acorazada. Y bueno, yo he estado en esa cámara porque tuve que documentarme, fui a visitarla para que personal especializado me instruyera en los antiguos sistemas de seguridad que tenía a principios del siglo XX, el de la caja, los sistemas analógicos, lógicamente, ¿no? Y bueno, pues en esta caja pues pasarán cosas y claro, 51 años después del descubrimiento de ese pergamino, siguen buscándolo y sigue habiendo muertos. Y entonces hay un inspector de policía de la Interpol, el inspector Salampet, que es el que lleva toda esta investigación, y os voy a llevar unos sorpresones descomunales, ¿no? Y bueno, termino diciendo que la novela encaja dentro del género de policíaco, como thriller histórico, y bueno, está especialmente trazada, diseñada, y en eso puse mucho empeño, de otorgarle mucho misterio, mucha intriga, mucho suspense, mantener la tensión narrativa en todo momento, sobre los manuscritos del Mar Muerto y la figura de fondo de Jesús de Nazaret, y salvo los protagonistas, todos los demás personajes son personajes reales. Los lugares son personajes, o sea, son sitios reales, tanto en Cisjordania, Inglaterra y en España, la excavación de Jericó, el Museo de Rockefeller, la École Biblique, Qumran, el Santuario del Libro, las cafeterías, los anticuarios, los espacios en Madrid, el Colegio Pi y Margall, que por cierto la directora del Colegio Pi y Margall me llamó el otro día pues para felicitarme porque y quería ir a la presentación en Madrid, que la presentamos en Madrid el mes que viene, ¿no? Y la residencia Monte Carmelo, el Café Gijón, bueno, etcétera, el Instituto Cervantes. Y nada, por último deciros que esta obra ha sido finalista en el prestigioso Premio Ateneo de Sevilla y en el Premio Policía Nacional de Novela. Y dice, bueno, ¿y por qué dices que eres finalista? Pues no lo has ganado. Si fuera un premio menor, no lo diría. Pero es extremadamente difícil llegar a la final del Premio Ateneo de Sevilla. Tiene un nivel altísimo, altísimo. Y por eso pues me siento orgulloso, aunque sea de ser finalista, ¿no? Y nada, yo os invito a sumergiros en La maldición de Jericó y que disfrutéis tanto pues como yo he disfrutado escribiéndola, aunque yo he empleado 2 años, vosotros no vais a tardar tanto en leerla. Y nada más. Sí, a mí me gustaría que profundicemos un poco en la novela, ¿no? Porque yo sigo insistiendo que estamos ante una novela y que creo que hay que analizarla un poquito, ¿no? Él ya ha hablado de la trama, tanto no vamos a hablar de ella ya, y los personajes han nombrado ya muchos, aunque una novela que aunque hay 2 o 3 personajes principales, pero hay muchos personajes secundarios. Es una novela muy rica de personajes secundarios, ¿no? Es decir, está el Peter Fortabach, que él ha hablado, que es el protagonista de la novela, este joven filólogo francés, metido arqueólogo, por mero afán de aventura, dice el propio texto. Tasali, la novia, que tiene la nariz griega, una piel de mármol más propia de soles fríos y una boca carnosa algo mohína, pero es el esmeralda seductor de los ojos, y su impaciencia con los idiotas lo que marca su belleza indómita de mujer policía, algo inédito en aquellas tierras de chilabas, testosterona y vara de avellano. Su padre es el capitán Jet Taylor. Esto dice él en la novela, el personaje, ¿no? Después está Bernard Gardner y Milan Fischer, que son compañeros también de la excavación, y Marco Alegro, que ya he hablado, que es el profesor de filología semítica, que pertenece a ese comité internacional y que es la oveja negra del comité, y que escribió un libro denunciando lo que pasaba allí, ¿no? Después está la arqueóloga de la que hablas, Miss Kenyon, y después está el padre Dubois, que es el hijo puta de la novela. Siempre la novela tiene un malo, hay muchos malos, ¿no? Pero el malo aquí es fundamentalmente también el Dubois. Y después hay otros, que no voy a decirlo porque yo descubriría la novela, pero hay otro malo, que no entramos al final, que realmente lo es,
y que está muy cerca, ¿no?, de los demás, ¿no? Y después está el padre también, Michalik, que junto con el padre Dubois forman parte de esa école biblique y que realmente juegan ese papel oscuro, ¿no? Después hay personajes infantiles muy interesantes, el de Amin, que es está hablando del año, Amin está en el año del 1959 y también está en el 2010, ¿no? Y Martín, que es ese chico, ese niño de 10 años, que lleva un sable de plástico y el empeño de encontrar el tesoro de la isla perdida, que gasta un gorro de 3 picos con calavera de fieltro y un parche en el ojo que levanta a intervalos para no perderse la mitad del mundo, ¿no? Su tía Dori le regala un catalejo y ese catalejo es lo que le vincula después a Simón, que es uno de los protagonistas de la novela en el tiempo del 2010. Y después está un personaje como Jacob Salampet, de la Interpol, que es uno también de los protagonistas secundarios, Arturo Soria, que es otro policía español, también protagonista. Es decir, veis, es una novela que tiene muchos personajes, muchos. Es muy rica a nivel de personajes y no te pierdes. Eso es un mérito, porque habitualmente cuando una novela despliega un abanico de muchos personajes, muchas veces si no está bien armada te pierdes, ¿no? Esta te pierdes, ¿no? Al final te familiariza muy bien con todos los personajes y sabe ubicar cada uno quién es perfectamente, ¿no? Pero hay una serie de temas que me gustaría que profundizáramos un poquito porque toca muchos temas. Es decir, la novela, más allá de la trama y la aventura, como suele ocurrir con los novelistas, a través de los diálogos y a través de los personajes, tú en el fondo lo que haces es desembuchar y proyectar muchas cosas a las que piensas, muchas reflexiones, ¿no? Es decir, que, bueno, habla de la Inquisición, diciendo que la Inquisición sigue perdurando hoy, aunque ya no celebren autos de fe ni levanten abrasaderos públicos. Dice que los usos cambian, pero administrativamente el Santo Oficio sigue vigilando y despejando el camino. Y me imagino que además esto lo dice al hilo del papel que hace esta organización controladora de los documentos de los pergaminos del Mar Muerto, ¿no? Sí hay un tema muy bonito en la novela, me parece muy bonito, que es el tema del hospital cementerio de las palabras olvidadas, ¿no? Que es una cosa como que se sale de la trama, el tema, ¿no? Se sale de la trama, pero realmente es una cosa más deliciosa de la propia novela. Y yo voy a leeros algo que dice sobre eso en la página 70 y 80, la vamos a buscar, porque es precioso. Es decir, y es un tema, ya digo, que después no tiene más allá que la cámara es acorazada, está vinculado con la cámara, con el Instituto Cervantes, pero que dice cosas realmente muy bonitas y que le engrandece como escritor, ¿no? La página 80, ¿no? Dice, las palabras surgen, esto es un diálogo, dice, eso me temo, dice, las palabras surgen por doquier, aparecen cuando menos se las espera, son como los seres vivos, nacen y mueren, sin embargo podrían resucitar si se le ofreciera una segunda oportunidad. Y aunque el idioma se enriquece con la diversidad, por el camino se pierden palabras hermosísimas, muchas derivan de viejos oficios que ya no existen, talabarteros, amoladores, esparteros, meleros, todos tenían su jerga, pero se fue extinguiendo. Y después dice, diríamos que un automóvil o un cuchillo son malos, porque con ellos ha muerto gente, pues las palabras son nuestras amigas, nos acompañan en nuestro camino, y podemos darle un uso hermoso a través de los versos, de la dialéctica sublime, de la oratoria respetuosa. Son de seda cuando seducen, porque regeneran sentimientos. El halago, la cordialidad, el respeto, el perdón, se expresan con palabras. Unas construyen y otras destruyen, dependen del uso que les demos, pero no se las lleva el viento sino el olvido. Y el olvido es una de las armas contra la lucidez que nos conduce al pesimismo. A mí me parece que esto es extraordinario, ¿no? Que metido así en medio de la novela. ¿Por qué? ¿Cómo te surgió esto del hospital cementerio? Porque parece que existe algo parecido, ¿no? Sí, eso fue una idea. Es que yo estuve en una exposición que hubo en esa cámara acorazada, hará 2 o 3 años, ya no me acuerdo. Que hay que explicar que la cámara acorazada realmente existe porque contiene donaciones que hacen de textos originales, escritores y personas y tal, y que tienen un testamento, ¿no? Eso es, las cajas de seguridad. Hay 1.700 cajas, tiene 1.700 cajas de seguridad, unas más pequeñas, otras. Y las doradas tienen un contenido y las plateadas están vacías. Entonces, el Instituto Cervantes
ha habilitado esa cámara acorazada llamándole la caja de las letras, porque tienen legados de grandes figuras literarias, de las artes, de grandes científicos, de grandes literatos, que meten ahí algo, o a veces inédito, a veces insólito, y lo dejan a veces, la mayoría de las veces, cuando van a sacarlo, ya está muerto el protagonista. Entonces la familia va allí, una llave la tiene la familia y otra llave la tiene la institución, y la abren, hacen un acto. Y por ejemplo, cuando murió Berlanga, pues tenía la película Viva Rusia, que era inédita, y el guión estaba allí, ¿no? Es decir, que tienen digamos, es un homenaje a eso. Entonces, yo cuando estuve viendo la exposición que había sobre palabras perdidas, una chica hizo un trabajo buenísimo de 3.000 palabras perdidas en los últimos 100 años. Entonces se hizo, y yo estuve en esa exposición, y a mí, a lo largo de esta trama me acordé de eso, ¿no? Y yo necesitaba una cámara acorazada. Entonces me surgió la idea de Martín, ese niño que descubre a un personaje misterioso que entra por las noches en la cámara acorazada, ¿no? Y ese hombre lo que intenta es una labor ingenua pero bellísima, ¿no? Y tiene unos diálogos con el niño hermosísimos. Intentar recuperar palabras olvidadas, darle una segunda, y el niño pretende ayudarle, ¿no? Y lo hace de una manera, en fin, muy bonita, ¿no? Claro, y después los sicarios en el fondo de esta novela, que son los que asesinan, ¿no? Bueno, aquí asesinan mucha gente, ¿no? Pero vamos, los sicarios tienen un papel preponderante, pertenecen a la Nueva Alianza, ¿eh? Esto sí tiene recuerdos con otras películas y con otros libros, ¿no? Pero cuenta un poquito, es decir, ¿eso tiene algún viso de realidad? ¿Es ficción pura? Está vinculado con los manuscritos del Mar Muerto, donde se habla también de la Nueva Alianza. En los manuscritos del Mar Muerto se habla... Lo acabo me de ha decir. recordado mucho de la película de Indiana Jones en busca de la arca perdida. No, sí, cuando el Santo Grial, ¿no? Sí. Que había esa secta también Sí. que venía desde la antigüedad, ¿no? Cuya función y obligación era salvaguardar, ¿no? Y proteger el Grial para que no cayera en manos y tal. Esto es parecido. Esto es parecido porque la función de esta gente es que no salgan los pergaminos Claro. de allí, ¿no? Hay mucho interés en torno a los pergaminos, no solamente de los católicos, ¿eh? Hay también mucha gente... es que no quiero, estoy midiendo las palabras porque no quiero destripar nada, ¿no? Porque si luego la leéis os vais a dar cuenta que ya me estoy acercando a lo que dijo y siempre al final meto la pata y cuento más de la cuenta. Pero sí, yo estoy muy orgulloso de esta novela, te lo digo sinceramente, ¿eh? Porque yo considero, yo se lo decía el otro día hablando por teléfono con Sebastián, se lo decía, digo, la novela es el género más difícil que hay, para mí, para mí. Yo he hecho ensayos que me han costado 5 años, 23.000 kilómetros, 15.000 fotografías, un trabajo bestial, la Guerra Civil en Jaén, por ejemplo. Yo no he sufrido tanto como haciendo esta novela. La novela necesita una serie de requisitos para no hacer el ridículo, para darle verisimilitud histórica, para dotarla de recursos literarios de calidad suficiente y meterte en una trama elaborada y documentada sin que el lector pierda el hilo y jugar con él y engañarlo y luego que te retome y que siga tu camino y que no se pierda. Tela. Eso es tela, en 400 páginas, luego están las novelas breves que, bueno, tienen menos trabajo, pero con 400 páginas y una historión como este, a mí, yo terminé agotado, os lo digo sinceramente. ¿Funcionabas con esquemas, claro, muchos personajes, muchas tramas? Sí, yo primero tengo que, claro, es que una novela así, si no, como no te hagas un esquema estás perdido, porque, y vas con 2 tiempos, que tienen que entrelazar bien, o sea, no, tiene que estar así, no así. Es difícil, es difícil. Yo empiezo con un esquema, escritor de mapa, pero luego, en la mitad de la novela, tus propios personajes te hablan y te dicen no.
esto no cuadra y tienes que cambiar cosas del mapa, ya pasas a ser escritor de brújula y es una mezcla, porque en una novela de estas hay que organizarse y yo me hago lo que en guión cinematográfico, ahora os voy a contar una anécdota cinematográfica sobre esto, lo que en cinematografía se llama una escaleta, es digamos una serie de secuencias que hay que respetar para luego desarrollar el guión. Bueno, pues esto yo me tengo que hacer una escaleta, y luego empezar con el principio desarrollando capítulo a capítulo. Bueno, pues cuando ya llevo varios capítulos hechos ya me di cuenta de que los mismos personajes me hablan, me dicen que ese personaje concreto no puede ser como tú lo estabas, porque no te encaja con otro, y bueno, tienes que estar haciendo encajes de bolillo. Y al final el resultado es una historia completamente distinta a la como te trazaste en la escaleta. Y cuando estás llegando al final, empiezas otra vez por el principio. Y al final pues te queda un producto distinto, pero que para empezar a trabajar tienes que empezar con un organigrama o una escaleta Hace siempre guiño a Jaén, sí. en todas las novelas suyas, en todo el tal, pero aquí mete dos guiños. Sí. Uno nombra a Baltasar Garzón, sale, cuando en algún momento sale la Audiencia Nacional y, sí. y siempre pues, hace un guiño. Y después el taxista, ¿no? Sí, es que el policía de la Interpol que lleva este caso viene de Inglaterra a España y cuando va a Madrid, cuando viene al aeropuerto, coge un taxi y el taxista era de Castillo del Cubín y le habla del aceite de Jaén y todo eso. Para eso son pequeños guiños de Jaén. Pero yo, mira, es que he dedicado tantísimos años a Jaén. Yo llevo escribiendo 35 años y por lo menos 30 o 29 se lo he dedicado a Jaén. Todos mis libros eran sobre Jaén, de historia, en fin, de muchos temas, pero para Jaén. Y ya, pues, llegó un momento en que Juan Eslava fue el que me dijo, dice, tú ya has cogido mucho músculo narrativo, tienes que empezar a salir de Jaén. Y entonces, pues, a partir de Juvencia, precisamente, a partir de Juvencia, que fue finalista del premio de Uda, bueno, eso fue un punto de inflexión. A partir de ahí, todas mis obras, sean ensayos o novelas, todas tienen un carácter nacional. Ya Jaén sale a título anecdótico, guiños y cosas. No, pues está muy bien, está muy bien. Hay un capítulo, el capítulo del gol de Iniesta, capítulo del final del Mundial, ¿no? Es decir, que es memorable, es un capítulo extraordinario, ¿no? Pero hay una reflexión más allá de la trama que él mete, ¿no? Yo quiero pensar si esto que te voy a leer es lo que tú piensas. Dice, está el Mundial, ¿eh? Dice, en la esquina de Piamonte con Barquillo, estando en Madrid, se detiene en la complejidad del ser humano, en cómo un país se funde fraternal en la defensa de unos colores y tras el evento regresan a su aborrecimiento habituales, a repulsiva rivalidad que los incapacita para solventar sus diferencias cotidianas. Yo esta sensación la tuve cuando ganó el Mundial España, estaba yo en Madrid cuando se paseó la selección española por la Castellana y yo pensé que exactamente esto, ¿no? Cómo los colores en este tema unía allí a todo el mundo, había allí cientos de miles, millones de personas, ¿no? Y no pensé, porque además estábamos en plena crisis financiera, pensé que igual el país podía de manera unida, ¿no?, resolver el problema no tardó ni un mes. Al mes estamos en la greña permanente de todos los días, ¿no? Eso lo hemos visto hace unos días en la Gabarra de Bilbao, ¿no? En la Copa del Rey que ganó Bilbao, dos jugadores con la Gabarra, 1 millón de personas vitoreándole, y yo digo, madre mía, si aquí no ha salido nunca 1 millón de personas a defender la sanidad pública o a defender sus derechos, y salen a ver a unos jugadores montar una barca, ¿no? Es increíble, ¿no? Forma parte de nuestra cultura o incultura, no lo sé. Hay un capítulo, escribe sobre el amor y dice cosas que voy a leer unas, ¿no? Y también porque se pone en boca de personajes y quiero preguntarle si tú piensas eso. Igual sí, por la edad. Dice en la conversación, el diálogo que tienen unos personajes, dice, y lo peor del amor es que no sea verdadero. Cuando se ama con el alma no hay antepechos inabordables. Muy al contrario, la distancia y el silencio alimentan la esperanza
de tornar al abrazo plácido, al beso estremecido, al regazo cómplice de las luciérnagas, porque solo es amor cuando es para siempre, musita el anciano perdido en la añoranza de sus tiempos idos. Chakov asiente con un rictus de tristeza y contesta: muchas personas mancillan el término, se pasan la vida de flor en flor buscando el amor ideal que nunca encuentran, porque solo se aman a sí mismas. Claro, el amor verdadero. Yo creo que, fíjate que vivimos en un mundo que yo personalmente detesto y que estamos abocados al exterminio. Yo no tengo ninguna duda ya. Y lo único que nos salva, lo único, es el amor. Lo único. Y cuando el amor es verdadero, es lo único que nos hace grandes al ser humano. Pero las prioridades en esta sociedad actual no es el amor. Es el dinero, es el capitalismo, son trivialidades. Es el fútbol. Esta noche juega el Madrid. No sé, son cosas así. Y el cambio climático, cargarnos el planeta, es una consecuencia de la ausencia de amor. Porque estamos abocados al exterminio. Esto es imparable ya. Yo soy muy pesimista en torno a esto. Y yo considero que el amor, si hubiera habido más amor, desde luego no estaríamos como estamos, al borde de una tercera guerra mundial, cargándonos los mares, el deshielo, el cambio climático, el planeta tan hermoso que hemos tenido, ¿no? Y que ya no lo estamos cargando. Pero digo por el cambio climático, como digo muchas cosas, ¿no? Los valores, ¿no? Consideramos que el amor verdadero solo es el amor de nuestra pareja. No. El amor es algo mucho más amplio. Y fijaos que el amor, por eso tuvo tanto éxito la Biblia. Yo no soy creyente, pero la Biblia, yo me he documentado mucho, porque sobre todo en mi libro anterior sobre los mitos de Jesús de Nazaret, los mensajes que le atribuyeron a Jesús de Nazaret, son bellísimos. El Nuevo Testamento es una maravilla, y habla precisamente del amor, de la solidaridad, de la fraternidad, y por eso es tan importante el amor. Hay una página que me imagino que suele ser producto de las investigaciones arqueológicas que llegan a esta conclusión, pero él la mete en el diálogo entre los actores de la novela, y es que en un momento hay una escena en el Parque del Retiro en Madrid, donde una monja que se ocupa de una residencia de ancianos está conversando con un anciano que es uno de los protagonistas del libro, ¿no? de Simón. Y le pregunta a Simón, a la monja, él que conoce la investigación arqueológica, los pergaminos, y ha descubierto al Jesús de Nazaret, le pregunta ¿cómo imagina a Jesús de Nazaret? Le dice a la monja. Y la monja se lo describe pues como con la visión que hemos tenido a lo largo de estos siglos, ¿no? Y ella le pregunta a él, ¿y usted cómo lo imagina? Entonces contesta, yo pienso, de acuerdo con las investigaciones arqueológicas, consideran que era aquel Jesús de Nazaret. Y dice, pequeño de estatura, negro de piel y agudo de ingenio, achaparrado, nariz aguileña y ojos pardos, como los palestinos de su tiempo. Y ya está, responde ella decepcionada. Bueno, propendo a verlo como un líder nacionalista que defendió a su pueblo de invasor con tácticas de guerrilla, ya los comentaba antes. Tal vez sabía leer porque los rabinos interpretaban la Torá, pero de escribir ya es otra cosa. Lo detuvieron y lo condenaron a muerte por sedición junto a otros miembros de su grupo. Lo veo casado y con hijos. Un rabí nacionalista en un tiempo de fanatismo religioso y profecías mesiánicas. Y después comenta que decía Borges que la teología no es más que un producto de la mente humana, una rama de la literatura fantástica. Él, por su parte, considera que los débiles cimientos teológicos descansan sobre la inestable base
de un embuste. La religión, para Fortabat, no era más que un producto cultural nacido del terror primigenio ante una naturaleza hostil y misteriosa. Claro, es que Realmente, digo, con la parte del pergamino este último, ¿es este el resultado de la historia? ¿Puede ser esta la síntesis de esa investigación? Hay una conversación parecida luego al final en el museo en el santuario del libro, en el que, claro, se dice que y si apareciera, porque eso se lo pregunta a la monja también, y si apareciera un pergamino que dijera que Jesús no es tal como nos lo pusieron en el Nuevo Testamento, ¿qué pasaría? Y la monja contesta lo que luego le dirán en el santuario del libro. Después de 2000 años y de una implantación tan extraordinaria, poco da que aparezca un manuscrito que diga lo que quiera. Solo tienen que atribuírselo a una conspiración comunista o a una conspiración judeo-masónica para no darle importancia, porque la Iglesia ha sido la única institución del mundo que se ha mantenido durante 2000 años. Todos los imperios, por poderosos que sean, han caído, menos ellos. Y han tenido un arma tremenda, no misiles intercontinentales, sino la manipulación de las conciencias. Y eso es... mirad, yo os recomiendo que leáis, porque os va a sorprender, el libro que escribí el año pasado sobre la historia desconocida de Jesús de Nazaret, la cantidad de cosas que ya se han demostrado que son mentiras y que desmitifican. Jesús histórico existió, o sea, eso no lo pone en duda ningún historiador independiente, ¿eh? Prácticamente hay unanimidad en que existió, pero nadie que escribió sobre él lo ha conocido, nadie, ningún evangelista lo conoció. Por cierto, los evangelistas no son los que dice la Iglesia Católica, no se conoce quién lo escribieron. Ni siquiera Pablo de Tarso, que es más antiguo, las epístolas paulinas son anteriores al de Marcos, que es el más antiguo, y tampoco lo conoció. Conoció a Santiago, el hermano de Jesús, que heredó la escuela de Jesús cuando lo crucificaron. Pero era un grupo guerrillero nacionalista y que no lo conocía nadie. Nadie. Si no escribieron de él, nadie. Las pocas referencias de clásicos como Flavio Josefo, el testimonio flaviano, es falso. Se ha demostrado que es una interpolación tardía del siglo IV. O sea, que algún cristiano lo metió ahí en las copias, porque eso sabéis que son copias de copias de copias, para que cuando se deterioran los pergaminos, pues antes de que se pudran ya se hacen copias nuevas, y en ese proceso de copia hay un fenómeno de edición, reedición de corta y pega increíble. La Biblia está, tanto el Viejo como el Nuevo Testamento, sobre todo el Nuevo, está llena de interpolaciones, de corta y pega, ¿eh? Algunas veces ordenadas por obispos o por papas, y otras por cosecha propia del propio escriba, ¿no? De hecho, hay 25.000 Biblias, todas diferentes. Hay Biblias que... tened en cuenta que la Biblia más antigua que se conserva es el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano también, que son del siglo IV. Pasa 400 años. ¿Cuál es la Biblia más parecida al original? No se sabe. Se desconoce, no se sabe. Y en 400 años, fijaos la cantidad de ediciones que le han metido. Cosas que se han demostrado que son falsas y que la gente sigue creyéndolas. Jesús no nació en Belén, está demostrado. Jesús no nació el 25 de diciembre, eso está demostrado. O sea, es que eso fue que se lo inventó un fraile. Bueno, una cantidad de historias, pero pues la gente... Hay 2.600 comentarios en la entrevista que me hicieron de esta, que tiene medio millón de visualizaciones. Y sobre todo hay muchas personas católicas que le hiere profundamente que les diga esto. Y que bueno, sobre todo hay muchas personas sudamericanas, de países de Mesoamérica y de Sudamérica, que me escriben poniéndome verde, cuando ni se han leído el libro, ni han terminado de ver la entrevista, porque les hierve la sangre, ¿no? Es decir, esto, yo, tanto en esta novela como en mi libro anterior, abordo
la perspectiva de Jesús de Nazaret desde un punto de vista científico, desde un punto de vista histórico, no desde el Cristo de la fe. Y eso es lo que la gente no entiende. El Cristo de la fe es una figura mítica que se creó para un fin concreto y tiene un mensaje hermosísimo. Pero ya está. O sea, eso no es como cuando yo estudiaba en los maristas, y esa es la historia universal. No, desde que apareció el método científico a partir del siglo XIX, antes del siglo XIX era incuestionable la Biblia. Además, te metían en la cárcel. O sea, es que era algo irrebatible. A partir del siglo XIX, con el método científico, aparecen surgir teóricos que echan por tierra infinidad de textos bíblicos. Bueno, la teoría de la evolución, por ejemplo, ¿no? Entre otras, ¿no? Bueno, pues eso la gente no lo entiende. No, la gente creyente no quiere saber. Y esto es una lucha. Bueno, en el año, tú dices aquí, que el año 88, con carbono 14, demostraron que la sábana santa era falsa y que el sudario se fabricó entre los siglos XIII y XIV y se sigue venerando. Hicieron 3 pruebas de carbono 14, de 3 universidades distintas, americanas y una de Zúrich también, 3, y las 3 decían lo mismo. Y entonces la Iglesia ya no quiere hacer más pruebas, pero las sigue exponiendo como si fuera el sudario de Cristo, ¿no? Y ya está. Entonces dice, bueno, pues desde el año 88 hasta ahora las técnicas de datación por radiocarbono han evolucionado muchísimo. Ahora está la aceleradora de partículas, que son muy precisos, y se han ofrecido. Y aquí ya no se hacen más pruebas. Entonces, bueno, pues siguen. Y en los comentarios de la gente, pues dice, pues si ahí tiene una prueba de la existencia, de la resurrección. Eso es una prueba para ellos de la resurrección, ¿no? En fin, bueno, esto es... Yo para terminar, digo, para ver que la novela, al margen de la aventura, la trama y que está bien escrita, hay reflexiones interesantes. Hay una final sobre la muerte que me gustaría leerosla, ¿no? Dice: el tiempo es un titán que avanza inexorable y nunca mira atrás. La vida es apenas un relámpago y antes de que el fulgor se extinga ya te has muerto. Después residimos en el recuerdo de los allegados, pero ellos también se irán y volverás a desaparecer. Algunos afortunados permanecen un rato más en la memoria colectiva, en el lector que lea un autor fenecido, en el transeúnte que observa una estatua, el nombre de una calle o el fundador de un estadio. Hasta los longevos manuscritos del Mar Muerto tienen fecha de caducidad. Todo es dilación, porque tarde o temprano el ciclo natural impone su inapelable criterio y al final nada queda. Eso sí. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por recogerme. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Porque estamos hablando solo. Si queréis hacer alguna pregunta, aquí me tenéis a vuestra disposición. Si queréis que os firme algún ejemplar. Yo he oído que mucha gente en tiempos de Jesús entendería su edad como una referencia, porque se consideraba un mito. Era la edad de Alejandro Magno y era, si no has hecho nada en este momento, ya te van a olvidar. Los 33, te refiero a los 33 años. Eso es un mito. No aparece la edad en ningún sitio de la Biblia. Eso es que... Sí, por eso que se entiende que es como una... Tampoco aparece la Verónica, tampoco aparece Joaquín y Ana, los abuelos de Cristo, tampoco aparecen en los apócrifos. Es que me hace mucha gracia porque la Iglesia Católica rechaza a los apócrifos porque dice que son muy tardíos. Es cierto que son muy tardíos, algunos son agnósticos, pero toma tradiciones de ellos y la incorpora. Y ahí tenemos la Verónica, que es el Santo Rostro de Cristo, cosas así, que eso es una tabla bizantina. No hay ninguna prueba de cuántos años vivió Jesús. Sí, hay dos posibilidades de la fecha de la muerte, porque se habla de que feneció el día 15 del mes Nisan en luna llena, y eso solamente coincide en 2 años. Y podía tener 36 o 39 años, pero hay algunos autores que opinan que tuvo que morir con más edad, porque hay una cita incluso en los Evangelios, no recuerdo ahora el capítulo, pero dice que aún no has conocido a Abraham
aún no has cumplido 50 años y has conocido a Abraham, eso es porque tenía 40 y tantos años, ¿no? En cualquier caso, un hombre en aquella época con 40 años, con 42 años, era un anciano, que no corresponde en nada con la iconografía cristiana, que lo presenta como un europeo atractivo, rubio, de ojos azules, guapísimo. Y no un palestino de su tiempo, como he descrito antes, ¿no? Que hicieron una recreación en 3 dimensiones, creo que fue la Universidad de Manchester, y sacó un rostro lo más parecido estudiando los cráneos de los palestinos del siglo I. Y tenía que medir 1,50, tenía que ser muy oscuro, si no negro, casi negro. Y con los ojos negros y de una manera, y aquí se europeizó, lo convirtieron en un icono para atraer a las masas de Occidente. Y luego otra, ¿qué pensaría una persona a lo mejor del siglo V a.C. que va a un sitio que es politeísta y se encuentra la historia del Génesis con 4 detalles cambiados? Bueno, lo del politeísmo, esto es una hipocresía tremenda. El cristianismo surge desde el judaísmo, como una escisión del judaísmo. El judaísmo condena la idolatría. Está en el Nuevo Testamento, lo condena hasta con la muerte, ¿eh? Y ese texto lo tiene en la Biblia cristiana, pero los católicos se vuelven locos con la idolatría. Mirad la Semana Santa. Más idolatría que eso, paseándolos por la calle. Eso está prohibido en el judaísmo. Si Jesús existió y si resucitara ahora mismo y viera lo que han hecho con él, Jesús nunca podía ser, el Jesús histórico, nunca podía ser cristiano. Era un judío muy radical, luchador contra el invasor, que arriesgó su vida, como a los que muy religiosos, muy ortodoxos. Eso de adorar a un hombre que dicen que es el Hijo de Dios, eso jamás lo hubiera permitido gente como él. Por eso digo que es que el mito que crearon en torno a eso es una mezcla enorme de mesianismo, porque claro, ellos necesitaban el Mesías, llevaban 400 años esperando el Mesías y los romanos lo estaban masacrando. Y estaban esperando que los liberara el Mesías y no llegaba. Dicen, pues vamos a por él. Si no viene, vamos a crearnos uno. Y fue Pablo. Pablo fue el que inventó el Cristo de la fe, y los evangelistas, que eran su escuela, lo pusieron en la historia. A partir de ahí fue muy hábil Pablo, porque Pablo lo que quería era congraciarse con Roma, porque Roma le tenía la guerra declarada a los judíos, y estos decían, no, nosotros somos judíos, nosotros, claro, con doctrinas como darle al César lo que es del César, pagad vuestros impuestos, eso le molaba a los romanos. Amor, pacifismo, nada de revoluciones, nada de luchas, paga tus impuestos, eso les molaba a los romanos. Y dicen, pues estos no son los revoltosos judíos, ¿eh? Entonces le abrieron las puertas de Roma a Pablo. De hecho, el emperador en el 370, creo recordar, Constantino, se convierte al cristianismo. Y Teodosio después convierte el cristianismo en la religión obligatoria, oficial del Imperio Romano, y se expande como la pólvora por todo el arco mediterráneo, destruyendo los templos que no sean cristianos, haciendo lo que hicieron los talibanes, estos que vimos en la tele en Palmira, destruyendo templos griegos, romanos. Eso lo hicieron los católicos, bueno, los católicos y los cristianos, sobre todo, sí, los católicos como una facción del cristianismo. Eso lo hicieron. Y todas las ruinas que veis, muchas ruinas de las que veis actualmente en Grecia y en Roma, eso lo han hecho los cristianos, pero de eso no se habla. Entonces, claro, si no fuera por el apoyo que tuvo del imperio tan potente, el cristianismo jamás hubiera salido más allá de una secta, de un grupito.
eso unido al atractivo, a la revolución que suponía un mensaje tan hermoso como los evangelios, que realmente marcaba la diferencia con otras tradiciones, pues el hecho de defender a la mujer, de respetarla en un mundo misógino, eso era revolucionario totalmente, ¿no? Por eso digo que es que eso unido a la expansión, a la apertura de puertas de Roma, fue lo que le hizo tener ahora 2.500 millones de fieles. ¿Qué hubiera pasado si Roma no, pues se lo hubiera masacrado? Pero bueno, la historia es como es. La verdad es que es una historia apasionante. Jesús de Nazaret, a mí yo pasé por todos los episodios, pues yo me eduqué en colegios católicos y al principio pues fue para mí como un héroe, ¿no? El Cristo de la fe era un héroe. Después en la adolescencia empecé a hacer preguntas que los sacerdotes las respuestas no me satisfacían, y conforme, si te decides a leer y te decides a investigar, ya empiezas a cuestionarlo todo. ¿Una pregunta más? Sí, yo quería ¿en qué momento decías coger novelas? Porque yo novelas tuyas solo he leído Juvencia. He leído la mayoría de tus libros de ensayo. Juvencia me sorprendió por tu estilo narrativo. De hecho, no sé si sabes que en la Diputación regalamos todo el libro ese, lo regalamos con una comisión de actividades culturales, lo regalamos lo compramos, le dimos un cheque para que en la librería se retiraran en aquel momento las de Jaén, ¿no? Y me sorprendió. Yo no sé por qué pasas a novelista, pero sí es verdad que yo entiendo que tus novelas se han editado más que tus libros de no ficción. Creo que la de La Cuarta Bestia es la que más se ha tenido que vender, no sé, la novela que más se ha tenido de editar, o más ediciones o más ejemplares has tenido que editar. Entonces, ¿en qué momento decides pasarte a novelista y por qué dejas de coger Jaén como un poco de soslayo, ¿no? Bueno, yo creo que la conversación que tuve con Juan en Lava me marcó, y además es que me lo hizo ver. Yo estaba en un error, yo estaba encasillado en Jaén. Y sí, haciendo cosas interesantes, arrojando luz sobre parcelas históricas que nadie se atrevía por comprometidas y porque les temblaban las piernas a los catedráticos y a los profesores de la universidad. Por ejemplo, la guerra civil, la masonería, los maquis, la transición, los crímenes sin resolver, en fin, todas esas cosas. Bien, pero a mí siempre me ponía muchísimo los retos. Yo tenía retos pendientes, ¿no? Es decir, yo me he metido a investigar cosas que nadie se atreve. Bien, ahora, ¿por qué no me voy a atrever yo con una novela? Un día, yo era antes funcionario de prisiones, ahora ya no trabajo en prisiones, yo he estado casi 30 años funcionario de prisiones. Y un compañero mío me dice, joder, macho, no haces nada más que escribir de fusilamientos, de la guerra civil, de muerte y tal, ¿por qué no escribes? Pues, no, ¿a qué no te atreves a escribir una novela de cachondeo? De humor. Digo, venga, y nos apostamos una comida. A los 2 meses ya la tenía escrita, que fue mi primera novela, que era una novela de humor, que fue por ganar una apuesta, no fue por otra cosa. Y descubrí que había otra forma de contar las cosas. Que la gente, aunque hay lectores que les gustan los ensayos, a la gente le encanta la aventura de la novela. Y la posibilidad de que algún día te la adapten al cine. Y esa era la anécdota que yo quería contaros, que me acabo de acordar ahora. De esta novela ya hay un guión cinematográfico, inscrito en el registro de la propiedad intelectual. El problema, pues que es muy costoso, y la productora española, una producción como esta, pues el cine español no lo soporta. Bueno, pero ya se va a ofrecer a otra de fuera, y ya se ha traducido incluso el guión y el dossier técnico al inglés y al español. Mira, la anécdota es que hace 2 meses tuvimos porque el director de cine, Luis Gemollero, que es muy amigo mío, que es el que está haciendo las adaptaciones a mi novela, a algunas de mis obras. Estas son 4 adaptaciones de mis obras. 2 relatos, El desenlace y Pestiño, que es una comedia muy divertida. La Cuarta Bestia, que sería una serie, pero que se ha rodado solo el primer capítulo, que está en negociaciones con las productoras.
y la que se va a rodar este otoño-invierno, que es un largometraje, una comedia de Las promesas de Batallo. Y de esta entramos en conversaciones con una productora israelí para estudiar la posibilidad de rodarla en los escenarios reales, en el desierto de Qumran, en Jerusalén, en Jericó. Y estaban interesados. Y íbamos a hacer una videoconferencia cuando estalló el conflicto de Gaza, con Gaza. Y los enrolaron a pegar tiros. y ya no, y se rompió todo y ya no volvimos a hablar, ¿no? En fin, es una anécdota para que veáis que... Y es una experiencia que estoy teniendo, llevo 2 años, estos 2 o 3 últimos años, la verdad es que escribiendo guiones, ya tengo 6 guiones cinematográficos hechos, y estoy descubriendo un mundo apasionante, el mundo del cine, que yo, por no ser, no soy ni cinéfilo, es decir, yo soy de libros y de radio, más que de la televisión, y la veo, ¿no? Entonces, pero es una maravilla. Luego está la polémica de la adaptación, de si es fiel o no es fiel, de si disfrutan más con la novela o disfrutan más con el libro, ¿no? Pero es una maravilla. El mundo del cine es impresionante. Para hacer un cortometraje de 10 minutos, de 15 minutos, no imagináis el trabajo y lo que hay detrás. Para hacer un solo capítulo de La Cuarta Bestia había más de 70 personas trabajando. Es bestial. O sea, es apasionante. Y estoy aprendiendo mucho con este equipo y con Luis. Y a mí me encantaría, porque esta novela actualmente, y lo digo sinceramente, es una de mis mejores novelas. Y es un reto, respondiendo a tu pregunta, fue un reto para mí meterme en el mundo, por eso me cuesta tantísimo trabajo. Y además soy muy meticuloso, soy muy exigente conmigo mismo. Si una novela, para hacer el ridículo, no la publico. Si yo tengo éxito en los ensayos, ¿para qué me voy a meter en novela? Pero es que es otro mundo aparte, es que si no, te encasillas y no haces nada, no saldría, ¿verdad? Bueno, menos poesía me voy a atrever con todo. Además que con la poesía es que tengo un pequeño trauma, es algo que no suelo decir, es verdad, tengo un trauma con la poesía, ¿eh? Yo cuando era adolescente tenía un diario y tenía mis poemas, yo escribía mis poemas, pues como todos los niños en la edad del pavo, ¿no? Y mi hermana me lo robó y se lo enseñó a la niña que me gustaba a mí y a su amiga, se rieron de mí y ya jamás volví a escribir poesía, nunca, quemé mi diario y ya está, hasta hoy no he vuelto a escribir poesía ni leer, o sea, no me gusta leer poesía y es un género muy bonito, ¿no? Pero no. Y aquí una observación que te pido. La Cuarta Bestia es una novela y primero hiciste un libro de no ficción. Es no. decir, La Cuarta Bestia, antes de La Cuarta Bestia... Más allá de la mirada es novela, Sí. no es ficción. Vamos a ver, es que La Cuarta Bestia es más allá de la mirada mejorada, incluso, reeditada, mejorada, incluso ilustrada, con unas ilustraciones muy bonitas de Elena Ortega Yáñez. Pero es una novela que está basada en un caso real, por lo tanto hay una investigación previa. Ahí está el ensayista y luego ahí, más allá de la mirada, que es la misma, tuve el reto de decir, empecé haciendo un ensayo sobre ese crimen, que es increíble ese crimen. Yo al principio lo conocí como ensayo. Bueno, no. Lo que tú te referirás a lo mejor es El crimen de no sé qué. Crónicas del crimen, que es otro libro que tengo de crímenes de mayor impacto en la provincia de Jaén. Sí, pero eso es un capítulo. Bueno, pero yo me planteé con esa novela otra forma de contarla. O sea, voy a ver si soy capaz, porque era una carga dramática lo que tenía esa historia, que digo, esto no puede, tengo que contarlo de otra manera, tiene que haber diálogos, tiene que haber descripciones, tiene que haber sentimientos, tiene que haber, en fin, las características propias de la narrativa de ficción. Y me atreví, y oye, quedó muy bien, es algo que... Ahora yo he fichado por Almuzara desde hace... Mira, La transición oculta fue un ensayo que se ha vendido muchísimo, yo creo que ha sido una de las obras que más se han vendido, Y Manuel Pimentel, el que fue ministro de
que además es el dueño de Almuzara, me llamó, le gustó mucho La Cuarta Bestia y me dijo, te lo voy a publicar. Y a partir de ahí, pues, todo me lo está publicando él. Y se hacen grandes tiradas. Es decir, no era como antes, que yo escribía sobre temas de Jaén y a lo mejor me hacían 300 ejemplares, 500 ejemplares. Ahora estamos hablando de tiradas de miles de ejemplares, ¿no? Entonces, pues, es otro mundo. Es otro mundo. Que, por cierto, Manuel Pimentel y Jesús Callejo, ¿sabéis quién es Jesús Callejo? El de los misterios, este que habla de la radio, me lo presentan en Madrid. Jesús Callejo y Manuel Pimentel el día 16 de mayo. Y ahora mismo tengo otra novela acabada, que no puedo adelantaros nada, la tengo concluida y está concursando, por eso no puedo contaros nada. Si gano algún premio, la editará la editorial que hay detrás de ese premio, si no, pues volverá también a publicarla a Almuzara, pero eso ya será para el año que viene. Ahora mismo, este año me lo voy a dedicar a promocionar La Maldición de Jericó, a concursar con esa novela y a otros proyectos cinematográficos que mañana mismo, precisamente mañana, tenemos una reunión en un pueblo de la provincia para abordar otro proyecto cinematográfico que no es ninguno de estos. Y si sale es un gran proyecto. Vamos a ver. Muy bien. No lo sé. Pues si no hay nada más, muchas gracias. Hemos tenido una charla larga, disculpad, pero eso sea de que no lo hemos pasado bien, por lo menos él y yo. Pues sí. Muchas gracias por venir. Gracias.